justamente la validez de esas declaraciones de los arrepentidos. No, porque acá realmente, la causa está tambaleando por los desaguisados de Stornelli y de Bonadío. No hay que olvidarse, es grave lo que hacía, lo que les decía anoche, lo contó el doctor Ubeira acá. Sí. Quedan pocas sortijas. Stornelli le decía a los abogados. Y de Bertuzzi y de Bruglia, porque bueno, hubo instancias para corregir este tipo de cuestiones. Es decir, no es la primera vez que las defensas dicen que yo no estoy pudiendo ver en qué condiciones señalaron a mi defendido. Es decir, yo me arrepiento y señalo a Irina Hauser. Irina Hauser después dice, bueno, quiero ver cómo se arrepintió Juana Morina, en qué circunstancias, qué es lo que dijo, cómo se analiza a posteriori ese testimonio. Bueno, el testimonio no está. Bueno, Bruglia y Bertuzzi permitieron que no estuviera y avalaron el método de investigación de Stornelli y de Bonadío, una causa en la que están metidos los servicios de inteligencia, ya lo vimos, donde Stornelli le decía a D'Alessio, grabame Ubeira. Bien. Bueno, todas las irregularidades salen a la luz y probablemente ahora desde lo mediático salgan a decir, quieren hacer un plan de impunidad. No, no. La impunidad la garantizaron los que investigaron mal. Muy bien, vamos a seguir con este tema. Un escándalo que se viene, hay que estar atento a la respuesta que va a hacer la Cámara Federal a este show que ha ocurrido hoy. Ayer la Corte comenzó a jugar políticamente. Ayer la Corte tuvo una definición política en el tema de Bruglia y Bertuzzi. No nos olvidemos que le ha dado una licencia extraordinaria, cobrando Bruglia y Bertuzzi 600.000 pesos. Fíjese, en el mismo día en que se les da un aumento del 7% a los empleados estatales y los funcionarios políticos de la administración pública se congelaron los sueldos. Por ejemplo, los que hoy están luchando contra la pandemia del coronavirus van a tener sueldos congelados, mientras estos señores que ganan 600.000 pesos, lo que debe ganar más o menos Stornelli, fiscal procesado, van a estar de licencia extraordinaria, porque en otra de las lavadas de mano a la Corte le dice, bueno, mientras resolvemos, tómense una licencia. Con 600.000 pesos, es lindo tomarse una licencia con ganando esto. Vamos a ver cómo jugó hoy el poder político que le ordenó a Rosenkrantz que haga lo de ayer en las tapas. Mire cómo saludaron y mire cómo utilizan La Nación y Clarín la misma palabra, freno. Dice La Nación, freno de la Corte al gobierno, tomó el caso de los jueces desplazados. ¿Qué dice Clarín? Freno a Cristina, la Corte abre el persaltum por jueces removidos. Y Clarín agarra y mire, Cristina, artífice de otro latigazo de la Corte, latigazo de la Corte. Fíjese cómo parte del poder mediático que ordena a un sector de la Corte hoy celebra la resolución de ese poder en las tapas. Hoy le respondió el viceministro de Justicia, Martín Mena, a esto. Efectivamente, acá parece que ganó el apriete y la presión mediática a la hora de fijarle la agenda a la Corte. No se trata acá de la cuestión de fondo, que como todos sabemos no está resuelta y ahora nos va a permitir esto conocer si tenemos una Corte Suprema que se va a pegar al respeto de la Constitución y la ley o si tenemos una Corte Suprema que va a resolver conforme los intereses de los poderes mediáticos, de la corporación judicial, etcétera. Ayer parece que en la instalación de la gravedad institucional de un tema que no lo tenía, porque venía desarrollándose por los cauces judiciales naturales y normales, triunfó y la Corte decidió abocarse. Bueno, eso nos va a permitir tener una resolución de fondo bastante más rápido, nada más. Bueno, allí estaba la respuesta. Hoy fue el único funcionario del gobierno que habló en la respuesta a la jugada política de la Corte en el día de ayer. Irina, ¿hoy hubo alguna otra implicancia, alguna otra...? Bueno, la novedad del día a nivel de decisiones es lo que contaste vos. La Corte Suprema le dio licencia extraordinaria, algo rarísimo, a Bruglia y Bertuzzi. Una licencia extraordinaria te la dan, como dice la palabra, en circunstancias extraordinarias. Y además ellos venían tramitando una licencia común en sus propios tribunales de origen. Con esto igual apaciguan un poco, no los dejan en el limbo, porque también la posibilidad era, o que quisieran volver a sentarse, era una situación incómoda para todo el mundo, ¿no? Entonces con esto emprolijan un poco. Aparte la propia Corte no dijo nada sobre dónde tenían que ir a parar.
Para ellos es más cómodo darles esta licencia y también darse a ellos mismos el tiempo para resolver esto. Que si bien en la decisión de ayer ponen un plazo pronto, ¿no? Y dicen que el procurador conteste 48 horas, que el Consejo de la Magistratura conteste 48 horas, hoy el diagnóstico es que tal vez la semana que viene haya una sentencia, pero no se sabe. Entonces, con esto se garantizan que tienen un changüí, digamos. Hay una cuestión, esto que los diarios reflejan hoy, y que el fallo fue unánime. Para los que leen finamente la sentencia de ayer, hay que decir que el fallo fue unánime hasta ahí. Rosenkrantz quedó solo, otra vez. Porque quedó además solo. Rosenkrantz ya anticipa opinión. Anticipa opinión. Y además, hoy que me estuve enterando un poco cómo fue la negociación previa, Rosenkrantz no logró que apoyaran lo que él quería. Acá se armó un viejo trío al que le decían la mayoría peronista, Lorenzetti, Maqueda y Rosati, que armaron el voto mayoritario, pero Rosenkrantz quedó solo. Yo creo que esto es un dato a tener en cuenta con miras a lo que va a ocurrir en los próximos días. Sí, por eso digo hay que ser cautelosos también, y como ayer celebraban por anticipado Carrió y Patricia Bullrich, vamos a grabar esos tuits para ver cuando llegue la resolución de fondo de la Corte, que hay que esperar, pero no hay que ser ingenuos. Nosotros aquí diariamente te venimos contando desde diciembre de que asumió el gobierno cómo la oposición iba a ser salvaje y se ha constituido en una oposición salvaje. Cómo los factores de poder que no alcanzan a digerir la derrota del año pasado iban a actuar contra el gobierno. Están todos actuando. Lo de la Corte de ayer no es inocente y hoy no lo vamos a mostrar porque la verdad que no merece, pero hubo algunas expresiones en las redes sociales de dirigentes cercanos a Juntos por el Cambio, incluso columnistas de algunos medios, que salieron a decir atención a cómo se viene preparando el presidente de la Corte para suplantar al gobierno. Algo que muchos especulan, Atención, por eso, cuidado la Corte como juega. Si no quiere después ser tildada de hechos que van en contra de la institucionalidad. Por eso te preparamos, Memoria Activa, este informe de las expresiones desestabilizadoras de último tiempo y cómo van jugando en la Argentina de hoy. La sociedad los va a sancionar. Tampoco Lorenzetti va a poder entrar a Rafaela, Guarda. Tampoco Lorenzetti va a poder entrar a Rafaela, Guarda. Para Clarín esto no fue un escrache, ¿te diste cuenta? No fue un escrache, fue una protesta. Pleno apriete. Están ocurriendo y pueden seguir ocurriendo cosas muy serias. Yo digo, ¿cuánto tiempo demora eso en explotar? ¿Cuánto tiempo demora eso en explotar? Hay malestar en las bases de la policía. Entonces, están jugando con fuego. Que se sienten a trabajar en darle seguridad a la gente de bien, porque esto, si no, va a escalar. ¿Cómo imaginas diciembre? Un quilombo. Dicho así, muy sencillamente, me cuesta llegar a diciembre. Yo creo que antes de diciembre vamos a vivir jornadas muy complejas porque la dinámica de aceleración de la crisis no aguanta, Este gobierno no gana en la próxima elección, No sé. Como gobierna. No sé. Como gobierno. Porque ¿Y tiene termina el demasiada gobierno? gente. ¿Termina el mandato? Sí, yo ¿Termina el mandato? Sí, yo ¿Usted cree en saqueos? Yo creo en saqueos programados por la propia Cristina. ¿Vos sabés lo ridículo que suena que piensen que va a haber elecciones? Es ridículo. ¿Cómo que piensa que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. Juega el fraude. Claramente, cuando uno ve los números y analiza en detalle, lo hemos hecho ya para hacer la autocrítica interna, la PASO contra la elección general, la PASO de agosto contra la elección general de octubre, claramente hubo en la PASO un fraude muy grande, La colega Nancy Pasos publicó una columna con mucha información titulada Jugando con fuego después del incendio, la ruptura entre el gobierno y el poder económico. Mire lo que dicen voceros del establishment en la Argentina, que esto es lo más peligroso, lo que hay que tener en cuenta, porque hay que atar a lo que dijo Duhalde, a lo que dijo Patricia Bullrich. Nosotros somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones del 2021, ¿no? Sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones del 2021, ¿no? Y a esto hay que sumarle lo que dice un vocero del establishment, del Círculo Rojo,
Se habla de una asamblea legislativa, pero no veo a la clase política comprometiéndose con algo así. Nos vamos a tener que comer a estos tipos 3 años más, responden desde el otro rincón del establishment. ¿Se da cuenta lo que están fogoneando en la Argentina de hoy? Sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones del 2021, ¿no? En la sucesión presidencial hay una segunda. Es lo que más preocupa a sectores de poder, al establishment, a la oposición política. Si esa vicepresidenta tampoco queda al frente del Estado, aparecería una tercera, Claudia Ledesma Abdala. ¿Quién está detrás? Sergio Tomás Massa. ¿Y quién está en quinto lugar? El presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hay colados en la línea sucesora. Bueno, para tener todo muy claro, nadie juega ingenuamente en la Argentina de hoy y estas cosas hay que tenerlas muy en claro y muy presente. David Cufré, lo anticipábamos, el gobierno está preparando medidas que podrían ser anunciadas en las próximas horas. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo, muy bien. Sí, estuvo trabajando muy intensamente el gobierno en las últimas horas, ayer también, el fin de semana, pero en las últimas horas definiendo las medidas que va a presentar para tratar de tranquilizar el dólar y sobre todo generar liquidación de las dólares por parte de los exportadores. Se menciona una baja de retenciones, seguramente va a haber una baja de retenciones temporal para el aceite de soja, no todo, para el aceite de soja de 33 a 30%, una baja definitiva de retenciones a la carne del 9 al 5% y una aceleración de los reintegros a los pequeños productores de retenciones. Esto se había fijado el año pasado en la ley de solidaridad y de emergencia y ahí se estableció que iban a tener los pequeños productores, una devolución de retenciones. Bueno, el gobierno va a apurar esa devolución ahora en este paquete de medidas. También el Banco Central analiza, esto no está resuelto, una suba de la tasa de interés para los depósitos, para los plazos fijos en pesos, la generación de instrumentos para invertir en pesos. Si no es ahora, será más adelante esto último, pero forma parte del menú. Y el ministro Basterra también está estudiando un bono para los productores sojeros, de modo que puedan usarlo para el pago de impuestos, un bono atado a la soja. Así que un paquete de medidas negociado con el sector exportador. El sector exportador que por ahora se va a mantener prescindente frente a este anuncio. Mañana seguramente en el boletín oficial aparecerán las medidas. Y el sector exportador, la gracia de todo esto es que pondría 6.800 millones de dólares que tienen retenidos para que es lo que se necesita, ¿no? Que ese es el objetivo de las medidas, que liquiden lo que tienen retenido en este momento. Claro, el tema es eso, con esta señal empezar a generar un aumento en la oferta de dólares, que es lo que está faltando, y entonces eso tranquilice un poco el mercado. Son medidas importantes, fuertes, negociadas por el ministro Guzmán, el ministro Culfas de Producción, Basterra en Agricultura y el Banco Central que está haciendo lo suyo. Así que se viene un paquete de medidas para frenar el dólar. Bueno, tal vez es muy importante este anticipo de David Cufré, tal vez antes de las 10 de la noche tengamos, porque David dice que pueden estar ya mañana publicados en el boletín oficial, otros sostienen que puede haber algún acto, algún anuncio del propio presidente, dado la importancia del paquete que está trabajando el gobierno. Así que vamos a estar ahí online para ver si antes de las 10 estamos con novedades de importancia. Y esto ya, hoy ya ayudó a descomprimir un poco la presión en el mercado, el dólar estuvo más tranquilo. ¿Cómo estuvo hoy? Para abajo, en el contado con liquidación y en el dólar oficial, o sea, fue un día más tranquilo también en materia cambiaria a partir de todos estos anuncios. Bueno, lo vemos, lo repasamos. Dale. El contado con liquidación bajó casi 3 pesos de los 148 que estaba